El aumento del contagio por COVID-19 ha generado un impacto social y justamente mental. Sobre este tema vamos a hablar el día de hoy en su espacio de entrevistas de la noticiero Última Hora y Prensa S. Saludos cordiales a los ciudadanos y ciudadanas seguidores de este su espacio de noticias de Prensa S y Última Hora. Gracias por continuar con nosotros en este día a día de labores en el cual nosotros hacemos las respectivas entrevistas a funcionarios y personas que generan justamente información importante para la ciudadanía. En este caso, pues hoy viernes 31 de julio nos acompaña la epidemióloga Andrea Gómez Ayora desde el país de Chile, quien ya le damos también la bienvenida. Andrea, mucho gusto, gracias por acceder a nuestra entrevista. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es muy importante poder compartir desde el conocimiento, desde la ciencia, en este caso desde la epidemiología y la salud pública. Muchas gracias a ustedes también. Le recordamos de esta manera a nuestros seguidores que esta señal se genera desde la ciudad de Quito. Nosotros acá desde la ciudad de Guayaquil también estamos justo listos y prestos para conversar con Andrea justo estos temas de interés nacional con respecto a la epidemia que estamos viviendo por el COVID-19. Y justamente, Andrea, antes de entrar en materia, quisiéramos conocer un poquito más el perfil de Andrea, en este caso, en lo profesional. Bueno, comentar que yo vine en el 2010 aproximadamente a estudiar una maestría en salud pública, luego regresé al país, yo me gradué de médica en la Universidad de Cuenca y regresé al país, estuve ahí aproximadamente 1 año y medio, estuve trabajando en la Universidad de Cuenca y postulé para realizar estudios en epidemiología. Y regresé a Chile y también postulé luego para el doctorado en salud pública y me he quedado hasta el momento ya en el último año de mi PhD en salud pública. Eso específicamente, estudié en la Universidad de Chile y epidemiología en la Pontificia Universidad Católica de Chile también. Correcto, muchas gracias. Igual, justamente por el tema en el cual se está especializando, en el tema de epidemiología tenemos un problema que ya es a nivel mundial, que es obviamente el COVID-19. Acá en la situación en Ecuador está un poco más complicado, pues se ha visto un aumento justamente en el tema de contagios. Ya registramos cerca de 84.370 casos confirmados. Estimada Andrea, bajo tu punto de vista profesional, ¿esta cifra se la podría considerar como un indicador para evitar justamente una propagación o unos posibles brotes de la pandemia aquí en Ecuador? Sí, bueno, seguido lo que ha sucedido en el país desde el primer momento, la verdad con gran preocupación de observar cómo aumentan día a día los casos, también los casos de personas que han fallecido, casos confirmados, y que ese número ha ido aumentando sin detenerse lamentablemente y al momento algunas provincias están viviendo un aceleramiento mucho más rápido de aumento de casos que otras provincias. El caso, por ejemplo, de Guayas, Santa Elena, que fueron provincias que han sido golpeadas, sobre todo en el mes de marzo, en el mes de abril. Sin embargo, al momento muestran curvas con un crecimiento lento. Por lo tanto, es importante tomar todas las precauciones, no olvidarnos de usar la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos y también darnos cuenta que existe una falsa seguridad como seres humanos, que nos gustaría que todo esté bien, pero el tener en cuenta que existe la probabilidad de contagio es muy importante para poder tomar una decisión frente a algo que se puede evitar. Es una enfermedad evitable si es que tomamos todas las precauciones necesarias, nos cuidamos y también cuidamos a las otras personas. Lamentablemente otras provincias, como es el caso de Pichincha, las provincias de nuestro oriente ecuatoriano, el caso de la Suay, también Loja, y muchas provincias de la región Sierra, se encuentran en un aumento bastante rápido de casos diariamente que se observa por sus curvas, incluso con la información oficial, que si bien no nos muestra un número exacto de personas contagiadas a nivel país, sí nos muestra una tendencia. Y la tendencia lamentablemente es al alza y algunas provincias
de nuestra costa también han mostrado este incremento de casos, como es el caso de Esmeraldas, el caso de Manabí, el caso del Oro. Entonces, es importante el analizar lo que sucede en cada provincia y también dentro de cada provincia lo que sucede en cada cantón. No es lo mismo lo que sucede, por ejemplo, en el cantón de Cuenca, por decir el ejemplo de la Suay, que lo que sucede en los cantones cercanos. La mayor cantidad de casos que se ha observado se ha concentrado en las capitales de cada provincia. Por lo tanto, hay que tomar incluso más restricciones, disminuir la movilidad, tratar de implementar todos estos mecanismos para reducir la probabilidad de contagio en este momento, en donde la curva se encuentra acelerada, la probabilidad de contagio es mucho más elevado de cuando ingresamos a cuarentena en todo el país, a excepción de las provincias de Guayas y Santa Elena, en donde la probabilidad de contagio era muy elevada en el mes de marzo, en el mes de abril, pero en el caso del resto de provincias ha sido durante este mes de julio específicamente, y lo que se viene el próximo mes de agosto, lamentablemente de continuar así, veremos un efecto aún mayor, sobre todo en el caso del exceso de mortalidad, que es un indicador que nos muestra lo que está sucediendo ya a nivel de gravedad de la enfermedad, porque el número de contagios nos da una idea de cuántas personas se han contagiado. Sin embargo, la gravedad es un indicador que nos da a conocer, por ejemplo, el uso de camas hospitalarias, el uso de camas UCI e incluso el número de fallecidos ya registrados por medio del registro civil, valga la redundancia. Y eso, claro, lamentablemente el escenario que tiene nuestro país en este momento no es alentador, más bien es un llamado para que las autoridades tomen mejores decisiones basadas en evidencia, decisiones que muestren que van a ayudar a reducir la probabilidad de contagio, que lamentablemente incluso por el cambio de semáforo y por las características del cambio de los semáforos, aumentaron los casos y eso se ha visto. O sea, el mes de junio fue un efecto del aumento de movilidad en el mes de mayo y el mes de julio, más aún con la mayor parte de cantones que pasaron al semáforo amarillo. Ahora muchos cantones han tenido que volver a rojo por este aumento de velocidad en los contagios. Bajo sus conocimientos como galena específicamente, ¿cuál es el proceso de recuperación que debe seguir un enfermo por COVID-19? Bueno, esto depende de muchas variables, sobre todo en el caso de, hay que tomar en cuenta que los organismos reaccionan de manera diferente. Y en la medicina nos basamos en criterios de estudios en donde se ve el promedio, cómo reacciona el promedio, es decir, la mayor parte de personas, cómo reaccionan frente a un medicamento, frente a un tratamiento, y se puede decir que la mayor parte de personas, en el caso de la enfermedad COVID, el 80% llegan a tener una mejoría, incluso un 50% llega a no tener ningún síntoma y un 30% síntomas leves. Sin embargo, este 20% que presenta síntomas ya fuertes, un 5% presenta síntomas muy graves que necesitan atención mucho más elevada, llegar incluso a cuidados intensivos, y dependiendo del momento en el cual ingresó la persona al hospital, también aumenta la probabilidad de una mejoría más temprana. Entonces, apenas una persona tenga sobre todo una dificultad respiratoria, es decir, no se expande el tórax de una manera fácil, sino con dificultad, en ese momento hay que acudir donde un profesional de la salud para que le evalúe y le observe si es que el oxígeno está ingresando bien a su cuerpo. ¿Para qué? Para que pueda tener atención lo más temprano posible y no llegar a necesitar cuidados intensivos, por ejemplo. Esa es una variable. Otra variable que se conoce ya a nivel internacional son las enfermedades que también acompañan a una persona. En este caso se ha visto la diabetes, la obesidad, la hipertensión, han sido factores que han agravado el estado de salud de las personas. No todas, no el 100%, aquí estamos hablando de la mayor parte, pero no es una regla general porque el organismo es así.
incluso personas que hacen ejercicio, que tienen una dieta saludable, que no tienen ninguna enfermedad, han tenido sintomatología grave, porque depende de otros factores. También depende de la cantidad de virus que ingresen al sistema, de cuán preparado está mi sistema para defenderse, que también son otras variables. Sin embargo, en promedio, y hablando de porcentajes, se ha observado que quienes ingresan y son tratados tempranamente tienen una mejor probabilidad de recuperación y también de salir mejor de los tratamientos. También los tratamientos han mejorado, no hay una cura hasta el momento, no hay una vacuna, pero también quienes están al frente de los tratamientos han aprendido mucho. Yo estoy en varios grupos de redes sociales con varios colegas quienes se dedican a la clínica directamente y he observado cómo han aprendido mucho, un intercambio de información a nivel internacional, una solidaridad en el campo de la salud increíble. Y eso ha ayudado mucho a que el buen trato y los buenos tratamientos vayan mejorando, y lo que están realizando ahora está ayudando a que los pacientes salgan mejor y más temprano. Pero lo más importante es que no necesiten llegar al hospital. Y para eso, lo más importante es prevenir un contagio. ¿Para qué? Para cortar la cadena de transmisión y no necesitar llegar al hospital. Lamentablemente, en algunas provincias, en muchas de nuestro país, en este momento, la capacidad hospitalaria está al tope. Entonces, y es un problema porque no solamente coexistimos con la enfermedad COVID, sino también con infartos agudos de miocardio, lamentablemente con accidentes, también por el uso del alcohol. Hace pocos días también vi que hubo un accidente bastante fuerte por esta situación, entonces lo cual también hace que sea mucho más difícil el tratar tempranamente a otras enfermedades que necesitan una atención urgente, porque necesitar cuidados intensivos es para que se atienda en ese momento. No existe o no debería existir una lista para cuidados intensivos, que es lo que está sucediendo ahora en nuestro país. Y eso ya estamos hablando de una gravedad de la enfermedad y de un aumento muy grande de contagios. Porque ¿qué es lo que uno esperaba o lo que se hablaba con aplanar la curva durante los primeros días de la pandemia? Aplanar la curva significa que si se enferman personas, puedan acceder a un trato, a un tratamiento, no solamente de cantidad, sino de calidad, y que el sistema de salud sea capaz de tratar y darles el tratamiento a todas y todos quienes lo necesiten. Pero lamentablemente no ha sido así en nuestro país, y en este momento hay mucha gente que se está enfermando al mismo tiempo y no pueden ser tratadas con la misma calidad si obviamente estuviéramos realmente aplanando la curva en nuestro país. Si bien es cierto, lo que nos manifiesta de no querer llegar justamente a los hospitales, es justo eso lo que también la gente piensa. Decir, chútica, tengo este malestar, pero puedo estar yéndome por un síntoma que no es el COVID y resulta que llego al hospital y me contagio. O sea, ¿cómo evitar también justamente, qué les recomiendas tú a esas personas justamente para que eviten esa ida al hospital? Bueno, por ejemplo, no acudir a un hospital a emergencia, sino acudir a un centro de salud o algún, por ejemplo, lo que están haciendo en la capital y también creo que en Guayaquil, si no estoy mal, que hay espacios en donde se puede revisar la cantidad de oxígeno que está ingresando a mi cuerpo, y también me pueden hacer un chequeo rápido. En ese momento yo ya puedo tener una idea de si necesito o no necesito ir al hospital. Entonces, eso me ayuda a evitar el ir a un hospital o ir al hospital más temprano. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas creemos que va a pasar, no nos pasa nada, va a pasar, y nos vamos ya cuando la situación es mucho más grave. En cambio, otras personas es como los extremos, ¿no? O ir demasiado tarde o ir cuando no lo necesito. Entonces, hay que tomar en cuenta que muchas personas, la mayor parte de personas, tiene una enfermedad leve o no tiene síntomas. Entonces, estar atento cada día sobre qué siento, tener la confianza de que la mayor parte de personas pasa por una enfermedad leve, pero sí informar. Ojalá mejore. He escuchado varias
varias información sobre este número, el 171, que está funcionando en Ecuador. Ojalá vaya mejorando con los días y se mejore la vigilancia epidemiológica, pero llamar a este número para tener una idea de qué puedo hacer, a dónde puedo acudir, conversar con mi familia, cuidarme y cuidar a los demás también, porque si yo tengo una enfermedad, lo que yo tengo que hacer es proteger también a mis seres queridos, desde aislarme. Ojalá tenga el espacio, si no lo tengo, pedir ayuda. Ojalá las autoridades locales en algunas ciudades he visto que tienen un espacio para ayudar a las personas para que puedan cumplir con su aislamiento efectivo. También hacer el conocimiento a todos mis familiares y que se haga este cerco epidemiológico con todos mis contactos. Eso. Y acudir cuando tenga yo síntomas, especialmente la dificultad respiratoria. Esa es una de los síntomas que me pueden hablar de una gravedad. Y también un control de la cantidad de oxígeno que está ingresando en mi cuerpo. Eso también me va a dar una claridad de cómo está mi cuerpo también, porque hay varios casos que no presentan esta dificultad respiratoria, pero ya hay un ingreso bajo de oxígeno. Entonces, la medición de oxígeno también nos podría ayudar a conocer el estado en el que se encuentra nuestra salud y también ayudarnos a tener una tranquilidad. Estamos en diálogo con la epidemióloga Andrea Gómez Ayora. Al volver, por favor, Andrea, quédate con nosotros. Al volver sobre este tema, quisiéramos conocer también de fondo las secuelas que trae el COVID-19. Pero esto al volver. Seguimos en diálogo con Andrea Gómez. Ella es epidemióloga, residente en la ciudad de Chile, ecuatoriana también. Andrea, antes del corte manifestábamos justamente sobre el tema de las secuelas, pero antes de que nos responda, queremos también saludar a nuestros seguidores que ya se han enlazado justamente a la señal de prensa EC. Saludos a nuestros hermanos ecuatorianos en Ecuador, Estados Unidos, en Chile, España, Perú, Colombia, Argentina, Venezuela, en Grecia incluso y México. Saludamos a esos hermanos ecuatorianos que nos sintonizan desde allá a través de esta su plataforma digital. Estimada Andrea, ¿cuáles son las secuelas o cuántas secuelas podrían existir o afrontar los sobrevivientes por el COVID-19? Sí, bueno, comentar que también depende del efecto que tuvo la enfermedad en el organismo y cómo fue su proceso de recuperación durante los días de la infección. Muchas personas que tienen síntomas se recuperan, pero también hay un porcentaje de aquellos que presentaron una enfermedad grave que tienen una dificultad respiratoria, por lo que es importante tener una rehabilitación para poder recuperar esa capacidad respiratoria, es decir, hacer ejercicio y poco a poco ir aumentando para ver cuánto tiempo yo puedo aguantar el caminar, por ejemplo. Algunos inician con 5 minutos, luego 10 minutos, 15 minutos, parte de una rehabilitación para poder mejorar la capacidad respiratoria. Ese es uno de los problemas con los que, de una de las secuelas, que también se ha observado que con rehabilitación se va recuperando. Otros problemas que se ha observado, por ejemplo, es que algunos pierden el gusto y el olfato durante más tiempo, es decir, no solamente el tiempo en el cual se encuentran con la infección, sino algún tiempo más. Esto ha pasado y se ha observado también en otros tipos de infecciones por otros virus, pero se observa que con el tiempo se recupera. También se ha observado que durante la enfermedad algunos presentan algunos problemas neurológicos, por ejemplo, algunos presentan convulsiones, algunos presentan pérdida de la conciencia, pero muchos se recuperan luego y van recuperando
poco a poco, paulatinamente, por lo que hay que tener un seguimiento de quienes salen con alta. Y eso es una de las preocupaciones que tenemos también, de que si es que se está realizando una vigilancia, un seguimiento a las personas que se recuperaron, que tuvieron una enfermedad grave, y no solamente a quienes tuvieron una enfermedad grave, sino a todos aquellos quienes se han contagiado de la enfermedad, saber qué es lo que está sucediendo y qué es lo que puede pasar. Porque algo que lamentablemente ha sonado mucho en nuestro país es que primero está la economía y después la salud y la vida. Entonces, realmente sin salud y sin vida, recuperar una economía es imposible. Entonces, es importante también tomar en cuenta que las personas no pueden aislarse sin ayuda gubernamental, sin apoyo de la comunidad. ¿Por qué? Porque muchas necesitan trabajar. Pero el salir a trabajar, si es que yo tengo una infección, puede aumentar la probabilidad del contagio en mis seres queridos, en las personas con las que trabajo, versus el quedarme en casa, el obviamente ojalá tener el apoyo de la comunidad, el apoyo de los gobiernos para que pueda realizar este aislamiento y poder tener también una buena recuperación. Que pasa, mucha gente se recupera pero sale tempranamente a trabajar, pero su estado de salud todavía no estaba completamente sano para poder realizar las actividades que realizaban antes. Entonces, la recuperación es una parte muy importante que en nuestro país no se ha dado la fuerza o el reforzamiento que debería tener en este caso, con esta enfermedad, porque sus secuelas sí se han observado, sobre todo quienes tuvieron una enfermedad grave y sintomatología grave. Expertos sostienen que debido a la pandemia y el aislamiento, justamente han nacido problemas como la ansiedad, el sueño, el miedo y la depresión. Y esto más evidencia en la población, obviamente, y más en aquellos que perdieron familiares. ¿Cómo el Estado debería actuar para garantizar justamente la salud emocional y mental de estas personas? Bueno, es importante tocar el tema de la salud mental en todos los medios de comunicación. También, obviamente, campañas son muy necesarias, tanto para prevenir el contagio como para prevenir cualquier efecto en salud mental. Es importante que este tema se hable en todos los espacios. También tener en cuenta que muchas personas ya tenían una enfermedad de base y necesitan continuar sus tratamientos, y también obviamente necesitan este acompañamiento profesional, que lamentablemente con la cuarentena muchos se han visto con sus tratamientos acortados o cortados debido a la cuarentena. Entonces, el mejorar la salud mental es una preocupación, especialmente a quienes son los profesionales de la salud mental. Han hecho muchos llamados de atención hacia el gobierno, hacia el Ministerio de Salud, para que se tome en cuenta este problema, porque ¿qué pasa? Con las cuarentenas largas, con la cantidad de gente que se encuentra también compartiendo un mismo espacio mucho tiempo, genera también conflictos. Somos seres humanos y creo que lo más importante es poder comunicar esto, porque el reprimirlo también genera efectos negativos a largo plazo. Entonces, ¿con quién puedo comunicarlo? Obviamente con mis seres queridos, o en este caso con profesionales, pero para eso también necesitamos que haya una respuesta por parte del Ministerio de Salud, en este caso del Seguro Social, quienes son afiliados, por ejemplo, y poder tener estas herramientas. Por ejemplo, ayer vi que la prefecta de Pichincha, por ejemplo, lanzó una campaña para hablar de salud mental, lo cual me parece una gran oportunidad para que quienes son de Pichincha puedan acceder a estos espacios y poder mejorar también. Hay varios talleres online, hay varias exposiciones online sobre el tema. El tratar de captarlos es muy importante, tratar de no llenarse de información por un lado, pero tampoco no aprender algo. Yo creo que quienes podemos de alguna manera tener el acceso a estas redes sociales, el poder buscar, por ejemplo, yo tengo algún problema de ansiedad, de miedo, donde hay un webinar, donde hay una charla, hay mucha información muy positiva, muy buena. Obviamente ir a los canales formales, a los canales de profesionales, porque también hay muchos canales que venden
lamentablemente curas milagrosas que no existen. Si existieran, estuviéramos viviendo para siempre, pero no es real. Hay que tener mucho cuidado con caer en estafas, sean tanto de salud mental como estos medicamentos milagrosos que no son tal, no existen. Y eso, sobre todo, el buscar ayuda es un primer paso, el aceptar que hay un problema es el primer paso, buscar ayuda es el segundo, a veces es un ser querido, un profesional, a veces puede ser un libro, un link, un webinar, una charla, pero empezar, poco a poco. No es sencillo, no es fácil, sobre todo los temas de salud mental, sí es necesario tener un acompañamiento profesional y ojalá en este caso nos pueda ayudar la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública. La pérdida de empleo, los problemas económicos, así mismo la variación justamente en la rutina de vida, ¿se la podría considerar como una enfermedad emocional justamente aliada o asociada a lo que es la pandemia? Si es así, en este caso, obviamente, ¿de qué manera nos afecta en la salud y cómo contrarrestar? Bueno, hay que también tomar en cuenta que no todos los seres humanos reaccionamos de la misma manera en todo, tanto en la salud mental, en la salud física. Y en el caso de la salud mental hay personas que tienen herramientas emocionales para poder enfrentar cualquier crisis. Las personas que les conocemos como resilientes, que pase lo que pase, salen adelante, enfrentan todos los problemas y sentir tristeza está bien, llorar está bien, sacar las emociones está bien, pero si esto afecta mi cotidianidad, es decir, yo paso todo el día llorando y no hago nada más, o paso todo el día durmiendo y no hago nada más, ya síntomas de depresión es algo muy distinto que una tristeza, que una preocupación. También una ansiedad, es decir, algo que me lleva a descontrolarme emocionalmente, además siento palpitaciones, siento que me ahogo, no tengo ninguna enfermedad, sino más bien es algo emocional, algo que ya va más allá, que es parte de mi salud mental. Es importante acudir con un profesional de la salud o conversarlo con alguien. No callarse, compartirlo es un paso muy importante. Y también tener en cuenta que sentirse triste, sentirse preocupado no significa que tengo una enfermedad mental. Estamos viviendo una experiencia humana bastante difícil para todos y para todas. Yo también he llorado, especialmente cuando analizo los datos del país, realmente me emociona y me pone triste porque no veo un efecto positivo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Saco mis emociones, lloro, comparto con mis seres queridos y luego vuelvo a trabajar. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la diferencia de sentirse triste a tener una depresión? Que si yo tuviera una depresión ya afectaría mi cotidianidad y no podría trabajar. Y ahí yo sí tengo que acudir a un profesional, conversar con mis seres queridos y compartir lo que me está pasando. Eso es muy importante y es clave, el compartir. Somos seres sociales, nos podemos ayudar entre todas y entre todos, ir más allá y también salir de esa individualidad que lamentablemente este sistema en el que vivimos a nivel mundial, no solamente en Ecuador, nos ha llevado a tratar de salir solos, cuando eso es irreal. No se puede salir adelante como país si no lo hacemos todos juntos. Entonces, en el caso de la salud mental, de la salud física y de la economía y de los problemas sociales, las crisis mundiales, se logra salir cuando todos hacemos las cosas juntos. Actualmente, por estudios, como ya nos manifestaste, vives justamente en el país de Chile. Actualmente, ¿cómo está Chile en tema de COVID-19 y qué se puede comparar en Chile con Ecuador? ¿En qué se podrían comparar? Bueno, comentar que hace ya unas 6 semanas en Chile, donde yo vivo, en Santiago, en la capital, se encuentra en cuarentena. Algunas zonas han salido de cuarentena estas semanas, lo cual nos tiene preocupados a los epidemiólogos, pero estaba con un crecimiento bastante elevado y rápido de casos, lo que le está sucediendo a nuestro país en este momento, pero llegó un punto en el cual bueno, también hubo un cambio de ministro y con el cambio de ministro también hubo un cambio de política.
Entonces, la política pública para el control de una pandemia cambió completamente y se hizo lo que la evidencia dice, que es la vigilancia epidemiológica, el reducir la probabilidad de contagio, y lo que hicieron porque el sistema de salud ya no daba abasto fue colocar en cuarentena a toda la región metropolitana donde se encuentra la capital y muchas regiones. Acá se divide el país por regiones, no por provincias, y algunas regiones también ingresaron en cuarentena en donde los casos eran elevados. Después de estas 5 semanas, 6 semanas en cuarentena, ya se empezaron a observar indicadores positivos acá. Es decir, empezaron a bajar las curvas de contagio, se puede seguir las curvas de contagio, cada día las muestran, cada día las colocan en vivo y van indicando y mostrando los indicadores que muestran que la situación está mejorando. Todos los días, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, no ha faltado un día en el que no den información. Y eso también ha permitido que la población esté informada y tome decisiones informadas. Entonces, si yo sé lo que está pasando, yo decido si puedo salir o no. Si no puedo salir, de qué forma el Estado puede ayudar para que se preserve la salud de la población. Y en este caso han existido algunas políticas que han ayudado a que mejoren estos indicadores. Falta mucho. En el caso de Chile es uno de los países con mayor inequidad a nivel mundial, pero también tiene un mejor sistema de salud que en el caso de nuestro país. Ellos están clasificados en un nivel 4 de 5, es decir, les falta un nivel para ser un gran nivel para enfrentar una pandemia como las características que tiene la COVID-19. En cambio, en nuestro país seguimos en un nivel 3 desde que inició la pandemia hasta el día de hoy. No se ha fortalecido el sistema de salud, tampoco no se ha mostrado o no se ha evidenciado un cambio de política hacia un control real de la pandemia, lo cual difiere mucho en los indicadores entre Chile y Ecuador. Otro indicador muy importante que hay evidencia que disminuye la probabilidad de mortalidad es el número de PCRs que se realicen en un país. En el caso de Chile llevan más de 1.500.000 en total pruebas PCR y nosotros no más de 200.000. Entonces, la diferencia es gigante y tenemos una población en número un tanto cercana. El caso de Ecuador aproximadamente 17 millones y el caso de Chile 19 millones, lo cual hace que pueda ser comparable en términos numéricos. Ahora, la esperanza de vida en Chile es mayor que la de nuestro país, el nivel del sistema de salud es mayor que el de nuestro país, pero sin embargo las inequidades también se pueden comparar con las de nuestro país. Agradecemos a Andrea Gómez Ayora, ella es epidemióloga residente en la ciudad de Santiago, en Chile. Gracias, Andrea, ecuatoriana de corazón. Obviamente, como debe ser, siempre también queriendo progresar justamente para venir a nuestro país, justamente a darnos la mano, porque acá lo que más se hace falta ahorita son justamente personas como ustedes que se estén preparando en este tema de la pandemia que lamentablemente nos ha sido muy fuerte para nosotros. En términos generales, muchas familias han perdido familiares, valga la redundancia, y pues, ¿por qué no? Nos falta todavía mucho porque no sabemos cuándo esto terminará, al menos hasta que exista una vacuna. Te agradecemos, Andrea, tus palabras de despedida, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Felicitar a todos quienes hacen buen periodismo a nivel nacional, porque ayuda también a informar a la población en este momento. Bueno, recordar el buen uso de la mascarilla, el cubrir esta zona, no el cuello, no la cabeza, esta zona. Si yo utilizo protección ocular, jamás dejar de usar la mascarilla, siempre usarla. Se ha observado que la protección ocular es buena, realmente disminuye la probabilidad de contagio. La distancia física, no olvidarla, y el buen lavado de manos con agua y jabón para cuidarnos y cuidar también a nuestros seres queridos. Y nuevamente mi invitación a que entre todos y todas podemos salir de esta crisis. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Andrea, a ti también por aceptar nuestra entrevista. Esperemos en algún momento podamos hacer un nuevo enlace y nos sigas informando justamente de esto,
lo que está pasando actualmente tanto en Chile, donde ustedes residen, y nosotros obviamente acá en Ecuador. Nosotros también ya nos estamos despidiendo, agradecemos a nuestros seguidores quienes se enlazaron justamente a la plataforma de Prensa EC y Noticiero Última Hora. Estaremos la próxima semana justamente con nuevos invitados. No se olviden que el compromiso con nosotros es a partir de las 9:30 de la mañana. Tengan ustedes un buen fin de semana.